Chupacha. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video. ¿Han escuchado este término? Chupacha. Por ejemplo, podría decir chuli, ya, chilpa. Es un sonido bastante aspirado. Cha, che, chi, cho, chu. Este sonido hoy día vamos a aprender en este video. Es un fonema consonántico que se utiliza en el quechua. Vean este cuadro en el que les muestro, amigos, fíjense, donde empezamos a trabajar con este fonema consonántico cha. Aquí está. ¿Cuál es la característica? Es que va acompañado con una H extra que podemos decir, una H que nos va a ayudar bastante, ¿ya? ¿Y dónde se produce el sonido? Cha, cha. El sonido, ¿dónde se produce? Y para eso encontramos que es un alveolar, cha. En la parte superior de la cavidad bucal la lengua choca y cierra el paso del aire. ¿Qué va a pasar el aire? Va a pasar por los costados y gracias a esto se produce el sonido cha. Ahora veamos algo muy importante que va a ser en cuanto a la pronunciación. Vamos a enfocarnos en esta clase exclusivamente en la pronunciación. Por ejemplo, aquí yo tengo el primer término, ¿ya? Y espero que cada uno de ustedes escuche bien, repita este sonido hasta que le salga de la manera correcta. Veamos, mira. Chachu. No estoy diciendo chachu, sino chachu. Chachu. Objetos, en este caso viejo, para exclusivamente objetos, podría ser ropa vieja, pero no para personas, tampoco para animales. Si tú quieres decir una persona vieja, entonces sería macho, o a un animal que está viejo, ya podrías decir macho, pero para personas, o digo para objetos y ropas utilizamos chachu. Tenemos otro término que suele utilizarse también bastante, es el término chuli. Chuli viene a ser estornudo o gripe. Chuli, chuli. ¿Por qué? Es un sonido onomatopeico. Cuando estás con ganas de estornudar, tú dices chuli, ¿no es cierto? Por eso es. Ahora, otro tenemos chapchi. Chapchi. No digo chapchi, sino chapchi. Chapchi, chapchi. Saco di. Y por último podemos utilizar, por ejemplo, el término chilpa. No chilpa, sino chilpa. 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 Entonces, amigos, estos son algunos sonidos que nosotros debemos conocer y practicar. Tenemos solo 4 sonidos. Hay más sonidos que podemos encontrar y es cuestión de practicar. Amigos y amigas, con esto terminamos esta parte de algunos fonemas, que nos falta todavía algunos fonemas consonánticos, en este caso que vendrían a ser las reforzadas y glotalizadas, que a partir del siguiente video vamos a trabajar. Pero antes de ello te quiero pedir para que tú compartas este video a todas las personas que puedas considerar que quieren aprender quechua, que están deseando aprender quechua, porque este video es único en internet donde estamos aprendiendo la pronunciación. Entonces, amigos y amigos, conmigo nos vemos en el siguiente video.